Hola, muy buenas. Hola, estamos en Mostar y pues no hace tan buen tiempo y pensamos que si hay algo mejor que hacer en un día gris y nublado que un burek casero. Aunque algunas personas lo hacen, no solemos tanto comprar masa en supermercado, pero que vamos a hacerlo de cero. Pero hoy no voy a hacerlo yo, pero que voy a enseñar a mi novio español a hacerlo. ¿Estás listo? Estoy listo. Una vez haga un burek me van a dar ya la nacionalidad. Sí, eso que sí. Aquí decimos si una chica no sabe hacer burek casero de cero, una masa de cero, no puede casarse. Entonces, Wow. ¿estás listo? Podemos pensar en para que un hombre puede tener nacionalidad si hace burek de cero. Nada, pues vamos a ello, ¿no? ¿Estás emocionado? Voy a llorar. Vamos ya. Vamos a ver, hacer masa es muy sencillo. Solo necesitamos harina, aceite, para luego un poco de sal y un poco de agua, ¿cómo se dice? Templada. No podemos usar muy Explica fría. que el aceite que se usa es de girasol. Sí, pero no se mete dentro, solo necesitamos luego para que, vas a ver. Pues metemos nosotros compramos carne y más que 500 gramos nos dio, entonces tenemos que hacer mucha masa. Metemos entonces harina, un poco más, metemos sal, ok, y ahora tenemos que usar manitos. Vamos. Ahora tienes que hacerlo tú. Al principio te voy a dar esa, pero solo al principio. Luego ya tienes que meter manos porque tenemos que quitar todos granitos. No se pueden, entonces por eso necesitamos manos. Pues úsalo ahora. Mézclalo. Hecha. Así tengo arte. Sí, mucho arte. Pero no tengas miedo, masa siente que tienes miedo. Un poco más. Sí. Echo un poco más de... Ahora quita eso. Ya está. Ahora tienes que usar manos porque con manos podemos sentir lo mejor si hay o no hay granos. Ahora mézclalo. Y tienes que tienes que hacerlo así para quitar granos. Eso todo se hace como aquí, cuando preguntas, probablemente en España también, cuando preguntas tu abuela o tu tía o tu mamá de receta, no hay receta. Todo es, nosotros decimos de ojo. Por intuición, ¿no? Sí, por intuición. Entonces, poco a poco aprendes, ten cuidado con eso, aprendes cómo sentirlo, qué tal masa. Mézclalo. ¿Y esto que se queda pegado? No, eso va a quitar todo luego cuando te he hecho más harina y por eso al final vamos ¿Y esto de a... abajo que es harina Sí, total? tienes que meter todo eso. Tienes que hacer movimientos así para formar una masa compacta, ¿ok? No podemos tenerlo ¿Como locura? como locura, sí, tiene que ser compacto. ¿Va bien o...? Pues tú sabrás, ¿tú sientes algo? Siento que tengo las manos pegadas. Pues ya está formándose masa. Antes de terminarlo tenías que lavar manos porque pues harina y agua, eso es una locura. Queda pegado mucho y ahora terminamos y vas a coger un poco de aceite. Ok, mete esos y como mételo en tus manos como cuando haces con crema, así. Y tienes que meterlos... Mismo movimiento de abajo. No metes dentro más, solo ahora tócalo todo y abajo puedes darle vuelta, eso, Un poquito más. sí, un poco más,
como dijiste antes, usamos aceite de De girasol. Y ahora vamos a tapar masa con, ¿cómo se llama eso? Papel de plástico. Papel de plástico, ¿por Papel qué? film también. Papel film, ok, lo que sea. Pues tenemos que tapar masa y dejarlo descansar porque tiene que hacer cositas de gluten ahí, sus cosas químicas, yo qué sé. Pues dejamos mínimo 40 minutos. Tiene que estar en un sitio no frío, como templado. Cortando un poco de cebolla porque la cebollita al burek le da un toque increíble. Sí, no se puede hacer sin cebolla. Y vamos a preparar carne y ahora tú vas a preparar masita Ok. que ya se descansó y pues muéstrale a nuestros seguidores que está así como creció un poco y pues por eso no podemos usar harina de hoy en día como modernas cosas sin gluten porque no sé, no va. Necesita gluten, ¿no? Sí, necesita gluten para estirarlo que tú vas a disfrutar muchísimo. Bueno, pues hemos limpiado muy bien la mesa. Sí, aunque como dije antes, en general en casas tenemos cosa que se mete, pero aquí no lo tenemos, entonces lo limpiamos locura. Está... Pues ahora vas a prepararlo aquí. Vamos a cortarlo en 2 trocitos porque va a ser más fácil, porque tenemos muchísimo y pues tú sabes que ya tenemos que estirarlo. ¿Cómo se llama esa cosita? ¿El qué? Rolling pin. ¿Eso no tienes nombre en español? Sí, pero ahora no. O a mi novio le falta vocabulario de cocina que significa solo una cosa, que no pasa suficiente tiempo en cocina. Joder. Joder, macho. Mi macho Eso es un rodillo. un rodillo. Mi macho ibérico está preparando burek. Vamos. Pues coge esa parte aquí. Un poco, hazlo así. Un poco. Hazlo así un poquito. Ok, no mucho, solo un poquito. Y coges ahora esa locura. Rodilla. Rodillo, rodillas. Sí, sí, me pareció un poco raro, pero es que a veces él inventa cosas para que yo hago. Y hazlo, sabes que tienes que hacerlo. Sí. Vamos. Un poco de fuerza. ¿Dónde están esos músculos? Sí, ahora haces eso. Por el lado, ¿no? Sí. ¿Cómo de grande tiene que quedar? Pues no sé, más o menos un poco más, ya está. Ahora vamos a meter, ahora coge aceite, ¿ok? Coge aceite, nuestra locura de cocina. Y ¿Hecho en mano? sí, echa en mano y tienes que cubrirlo, pero no como no lo duchas. No, No lo duches con aceite, pero cubre todo porque aceite nos ayuda para que masa se ponga más suave y para que podamos estirarlo. Estirándolo sin aceite sería más o menos imposible. ¿Así está bien? Sí, está bien, ya está. Y ahora vas a hacer lo mismo con eso. ¿Esta dejo que descanse? Sí, déjalo un poco aquí. Ya un poco de pimienta, eche sal, tenemos cebollita. Hazlo así, cubre todo bien y empieza a estirarlo. Y podéis mirar ahora, podéis ver ahora cómo se estira muy fácilmente. Mira, te enseño, no puedes estirar bordes antes de estirar eso, porque te va a quedar bordes muy finas y luego en centro va a quedar como muy gordo y eso no queremos, porque pues mira, se estira muy bien. Ok, pues después de casi 2 meses viviendo en Mostar, aquí en sur de Bosnia-Herzegovina, ¿qué tal la vida? ¿Qué puedes comentar? ¿Ya paraste de idealizar los Balcanes? No, es todavía mejor incluso vivir aquí. ¿Cómo? ¿No te irritan cosas?
Bueno, pues como en todos los lados hay cosas que están mejor y otras peor, pero a mí me gusta vivir aquí. ¿Qué? Está bastante tranquilo, me falta pues seguir aprendiendo el idioma. Me irrita aquí en Mostar, que como es bastante turístico, cuando ven que soy de fuera, aunque intenta hablar el idioma, me contestan en inglés. Lo he hecho directamente así con la mano, ¿no? Lo cojo y lo voy Sí, pero mira. por en medio, porque... No, por bordes. Vamos a empezar aquí. Vale, entonces, ¿así se hace? No, no. Espera. No, corta esa parte aquí, sin. Ok, así. Vale. No, ¿Hasta mira. el final? Sí. Hazlo. Bien. Sí, y... Guau, qué ¡Wow! forma. Mira qué forma buena. Oye, para un español lo haces bastante bien. Bravo. Ahora cógelo y mételo ahí. Ahora. Pues ya tenemos aquí todos los burek, todos los rollitos. Eso demasiado. Ese trocito pequeño ahí Todas las pitas, eso es un trozo pues que ha sobrado. Sí, eso. Se le pone un poquito de aceite. Lo tiramos y ya vamos a... ¿cómo se dice? Joder. A meterlo en el horno. Meterlo en horno y 35 minutos. ¡Oh! ¡Mucho calor! Ya, cuidado. Sí. Vamos ya. Y pues que queda un poco al máximo y luego vamos a bajar un poco de temperatura. Pero como dije antes, ya eso es todo como vamos yendo. ¿Qué tal? Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, sí, como no hay una regla específica. Sí hay, pero no tanto. Ok, pues después de 35 minutos vamos a sacarlo. Pues ahora, después de 35 minutos, hicimos aquí una mezcla de mantequilla y agua y vamos a echar eso un poco. Eso se hace para que quede jugoso dentro, pero también no vamos a echarlo demasiado para que todavía cruja, ¿ok? Bueno, y ahora después de echarle eso se mete otra vez, ¿no? Después de echarle eso, dejamos unos 5 o 6 minutitos más. Y ya está, podemos comer. Señoras y señores, hicimos nuestro burek. ¡Locuras! Pues pinta, no sé si tiene buena pinta porque trocitos son de talla diferente. No debería ser así. Quiero comer eso ya, por favor. Sí, pero somos unos amateurs porque yo, aunque soy bosnia, no soy experta. Tu mamá sí. Sí, mi mamá lo hace más. Sí. Deberíamos dejar que se descansa, pero nosotros tenemos tanta hambre que no podemos. ¡Wow! Muy bueno. Tiene sabor como debería saber, pero tenemos que aprender un poco a tener forma igual. ¿Qué tal? Oh, Quema mucho, pero sí, pero Merece la pena la espera. sí, pero eso es como... ¿Hice bien mi primer burek? Sí, bravo. Mi primer burek no tenía sabor perfecto tampoco. Sabor, sí, pero forma no. Eso sí que se tiene que practicar, pero ok. ¿Qué tal experiencia? Muy bien, pero me gusta más cuando lo hace tu mamá, está más bueno. Mucho rollo, ¿no?
Pues, Vamos a disfrutarlo, ¿no? sí. Vamos a despedirnos. Gracias por ver. Espero que disfrutaste. Como dije, yo no soy experta tampoco, pero estamos practicando y nos vemos en el próximo video, ¿no? Vamos a comernos esto, que estamos muertos, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.